Descarga de un capacitor. El circuito de descarga de un capacitor es el circuito que tenemos acá. Vamos de vuelta, tenemos un capacitor que tiene una carga Q0. Q0 le pongo porque es la carga inicial. Tenemos un interruptor, es una llave como la que ustedes prenden la luz en su casa, prenden y apagan, y una resistencia, ¿sí? Si nosotros este circuito lo pasamos a símbolo, el símbolo del capacitor es este, el símbolo de la resistencia es este, y tenemos un interruptor, ¿sí? Entonces fíjense, si este capacitor tiene una carga inicial Q0 que está en la placa positiva y en la placa negativa, y el capacitor tiene una cierta capacidad, nosotros sabíamos que la fórmula base de capacidad era que C era Q sobre B. Entonces yo de acá podría decir que la diferencia de potencial en el capacitor iba a ser igual a Q sobre C. En este caso, la carga que nosotros tenemos es Q0, que es la carga inicial. Entonces yo voy a decir que la tensión inicial en el capacitor va a ser igual a Q0 sobre C. Entonces, ¿qué pasaba? Si yo cierro ahora el interruptor, vamos a decir que yo cierro el interruptor en un instante t igual a 0, ahora, fíjense, yo sé que este capacitor tiene una diferencia de potencial B0, que es esta que tenemos acá, que es Q sobre C. Al cerrar el interruptor, esta diferencia de potencial que tengo en el capacitor va a aparecer en bornes de la resistencia, ¿sí? Yo digo que acá, en la resistencia, tengo una diferencia de potencial que la llamo BR. Como la resistencia y el capacitor están en paralelo las tensiones son iguales. Entonces yo voy a decir que B0, que es la tensión inicial del capacitor, va a ser igual a la tensión de la resistencia, ¿sí? Entonces, si ahora esta resistencia tiene una diferencia de potencial, a través de esta resistencia va a empezar a pasar una corriente. Entonces yo voy a decir que la corriente que pasa por la resistencia va a ser igual a la corriente del capacitor inicial, ¿sí? Estas son corrientes iniciales, y esto va a ser tensión de la resistencia sobre resistencia, ¿sí? Nosotros sabíamos por ley de Ohm que R es igual a B sobre I, por lo tanto corriente es tensión sobre resistencia. Entonces, si yo digo que la tensión de la resistencia inicial es igual a la del capacitor, va a ser igual a Q0 sobre C, sobre la resistencia. Por lo tanto, si acomodo esta fórmula, me queda Q0 sobre R por C, ¿sí? Esta es la corriente inicial de mi circuito. Esa corriente se debe al flujo de carga que va desde la placa positiva a la negativa pasando por la resistencia. Entonces, después de un cierto tiempo, la carga del capacitor se va a empezar a reducir, ¿sí? Entonces, fíjense, si nosotros tomamos como positiva la corriente en el sentido de las agujas del reloj, como nosotros lo estamos marcando acá, que va para abajo, la intensidad de corriente es igual a la disminución de esta carga por unidad de tiempo. Entonces, fíjense, yo digo que si Q es la carga sobre el capacitor en un instante cualquiera, la corriente en dicho momento va a ser I igual a menos la variación de la carga en función del tiempo. Nosotros cuando vimos corriente eléctrica habíamos dicho que la corriente era igual a la variación de la carga en función del tiempo. Entonces nosotros decimos, ¿por qué ahora le estamos poniendo un menos acá adelante? Bueno, como yo les contaba el otro día en clase, el signo menos debe ser interpretado en el sentido de que Q decrece, ¿sí? Y lo que me está diciendo es que dQ sobre dt es una cantidad negativa, porque como yo cierro el circuito, la carga del capacitor va a empezar a pasar a través de la resistencia, ¿sí? Entonces, a medida que vaya pasando carga, el capacitor va a quedar con menos carga, ¿sí? Q0 es la carga inicial, pero la carga va a ir bajando. Y si yo lo dejo mucho tiempo, esa carga, ¿a qué va a tender? A cero. A cero. Cero. A ¿Sí? cero, sí. Muy bien. Entonces, fíjense, si nosotros ahora ya tenemos este circuito, lo recorremos, ¿sí? Aplicando la segunda ley de Kirchhoff, fíjense, yo podría, a ver, ¿a dónde quiere que me pare? Me paro acá, por ejemplo. Me paro acá y voy para allá. ¿Y qué voy a decir? Más
Vamos a hacerlo acá, más la caída de tensión en la resistencia. Sigo y me choco con el menos la tensión inicial del capacitor, y eso es igual a 0. ¿Sí? Bueno, ahora fíjense, si nosotros planteamos este circuito para un cierto tiempo t cualquiera, ¿sí? Yo digo, para un cierto tiempo t, este circuito tiene una corriente I y el capacitor tiene una carga Q. ¿Qué puedo decir yo? Que la tensión en la resistencia por ley de Ohm es igual a I por R, y la tensión en el capacitor en un cierto tiempo t, fíjense que la tensión del capacitor era Q sobre C, pero esta era la inicial. Si yo estoy hablando de un cierto tiempo t cualquiera, puedo decir que esto es Q sobre C, y esto es igual a 0. ¿Se entendió lo que hice acá? Sí. Entonces, ahora yo digo que la corriente es menos la variación de la carga en función del tiempo. Y eso me queda por la resistencia menos la carga sobre C, y eso es igual a 0. ¿Sí? Puse en lugar de corriente menos la variación de la carga en función del tiempo por R igual a menos Q sobre C. Lo que yo quiero hacer ahora es calcular la carga en función del tiempo. ¿Sí? Entonces, para calcular la carga en función del tiempo, a mí no me puede quedar este término ahí que dice variación de carga. Yo no puedo tener este tiempo. Entonces, lo que a mí me conviene hacer es juntar todo lo que tenga carga de un lado y el resto pasarlo para el otro. Entonces, fíjense, primero yo podría hacer que este término que está negativo lo paso al otro lado. ¿Qué me va a quedar? Vamos a hacer así, que menos Q sobre C es igual a R por la variación de la carga en función del tiempo. Si ahora paso R dividiendo y diferencial de tiempo multiplicando, me va a quedar que menos Q por diferencial de tiempo sobre R por C es igual a la variación de carga. Y ahora, ¿qué puedo hacer? Pasar la carga que está acá dividiendo. Entonces, saco la carga de acá, la paso dividiendo acá, yo la voy a borrar. ¿Sí? Y me queda esa ecuación que tengo ahí. ¿Sí? Voy a seguir acá, disculpen la desprolijidad, pero la voy a escribir de vuelta acá. Me queda así. Menos vamos a hacer 1 sobre R por C diferencial de tiempo, igual a la variación de la carga sobre la carga. Como yo quiero la carga en función del tiempo, ¿qué tengo que hacer con esta ecuación para obtener la carga? ¿Qué hacíamos? ¿Qué le aplicábamos? ¿Se acuerdan? Integral. La Integrabas integral. desde 0 a t. Claro, Creo. integro en este lado, integro de este lado. De este lado voy a integrar de 0, que es el tiempo que yo cerré el interruptor, hasta un cierto tiempo t cualquiera. ¿Sí? Y la carga la voy a integrar desde una carga inicial, que es la carga cuando el circuito estaba abierto, que era la carga que tenía el capacitor, hasta una cierta carga Q cualquiera. Entonces, fíjense, menos 1 sobre R por C es constante, lo saco afuera, me va a quedar 1 sobre R por C por la integral entre 0 y t de diferencial de tiempo, igual, y de este lado me va a quedar la integral entre Q0 y Q de 1 sobre Q por diferencial de carga. ¿Sí? Ahora sí, me voy a ir a otra hoja, esperen un poquito. Vamos a hacer una hoja nueva. Entonces, a ver, ¿qué hice? ¿La puse en cualquier lado? Ah, descarté lo que hice. Bueno, no importa. Nosotros teníamos entonces, a ver si me acuerdo. Ayúdenme, ¿eh? Teníamos en menos 1 sobre R por C integral entre 0 y t de diferencial de tiempo igual a la integral entre Q0 y Q de 1 sobre Q por diferencial de carga, ¿sí? Entonces yo digo que menos 1 sobre R por C queda igual, me va a quedar menos 1 sobre R por C, y la integral de diferencial de tiempo es el tiempo, evaluado entre 0 y t. Y esto es igual, la integral de 1 sobre Q es logaritmo natural de Q, evaluado entre Q0 y Q. Entonces esto me va a quedar menos 1 sobre R por C,
por t menos 0, y esto me va a quedar igual al logaritmo natural de q menos logaritmo natural de q0. T menos 0 es t, me queda menos t sobre r por c, igual, y logaritmo de la resta era lo mismo que el logaritmo del cociente, o sea que q sobre q0. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿qué decíamos? Yo lo que quiero calcular es q. ¿Cómo hacíamos para sacar q de adentro del logaritmo? Me lo habían dicho ustedes el otro día. Sí, o sea, Con la E. todo sería el exponente de... Claro. Con la e, ¿sí? La Claro, verdad que nunca sé cómo se dice eso, pero lo que se hace es así, poner e elevado a la menos t sobre r por c, y de este lado me quedaría e elevado a la logaritmo natural de q sobre q0, ¿sí? Entonces, esto se va y me termina quedando que e a la menos t sobre r por c es igual a q sobre q0. Por lo tanto, si yo de acá despejo q, me queda que q es igual a q0 por e a la menos t sobre r por c, ¿sí? Y después, lo que nosotros vamos a decir es definir una letra griega tau, y decir que tau es la constante de tiempo, y esa letra tau es igual a r por c. Entonces yo voy a decir que q, que es la carga en función del tiempo, va a ser igual a q0 por e a la menos t sobre tau. ¿Sí? Y esta es la fórmula que nosotros vamos a usar para la descarga de un capacitor. ¿Se entendió, chicos, eso? Pregúntenme, no tengan vergüenza. Sí, Bueno, ahora fíjense, ¿nosotros qué dijimos? Después nosotros dijimos que la corriente, podemos decir que la corriente en función del tiempo, es igual a la variación de la carga en función del tiempo, menos, ¿no es cierto? El menos quería decir que la carga bajaba. Entonces, si yo derivo esto en función del tiempo, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar menos la derivada en función del tiempo de Q0 por E a la menos T sobre tau. Entonces, vamos a ir acá arriba. Yo voy a decir que Q0 es una constante, sale afuera, me queda menos Q0, y ahora tengo que derivar. ¿Qué derivaba? Lo que tenía en el exponente con respecto al tiempo. O sea que me va a quedar por menos 1 sobre tau por E a la menos T sobre tau, la regla de la cadena. ¿Está bien lo que hice ahí? Corríjanme, ¿eh? ¿Cómo andamos? ¿Está bien eso? Sí, sí. Esto es I de t. Entonces ahora fíjense, tengo menos y menos se va. O sea que me va a quedar Q0 sobre tau por E a la menos T sobre tau. Esto es la corriente en función del tiempo. Y ustedes fíjense, yo voy a decir que la corriente en función del tiempo es igual a Q0 sobre tau, que es R por C, por E a la menos T sobre tau. Y Q0 sobre R por C, si ustedes se fijan, yo no sé si lo borré, Q0, fíjense, sobre R por C es la corriente inicial de mi circuito. Entonces, yo podría decir que la corriente en función del tiempo es igual a la corriente inicial por E a la menos T sobre tau. Entonces me queda, esta es la fórmula de corriente en función del tiempo para la descarga, esta es la fórmula de carga en función del tiempo para la descarga. ¿Se entendió, chicos? sí. ¿Dudas? Por mí no. Yo no tengo ninguna. Bueno, a ver, entonces fíjense una cosa. Bueno, acá está un poquito, si lo quieren después ver acá en la teoría. Acá está todo explicado lo que dije yo recién. Ahora fíjense, si nosotros tenemos ahora que la fórmula de Q en función del tiempo es igual a Q0 por E a la menos T sobre tau. ¿Sí? Y después tenemos que la fórmula, bueno, acá está la de corriente, I es igual a I0 por E a la menos T sobre tau. Si yo les digo, por ejemplo, vamos a hacer la gráfica
de la carga en función del tiempo, ¿sí? Nosotros dijimos que la carga tiene una carga inicial Q0, que era la carga que tenía el capacitor cuando yo recién lo puse, antes de cerrar la llave. Entonces, fíjense, vamos a graficarla. Entonces, si yo ahora digo, por ejemplo, yo voy a decir que para un cierto tiempo t, el valor del tiempo es tau. Entonces, ¿cómo queda la ecuación de arriba? Q de t es igual a Q0 por E. En lugar de tiempo voy a poner, me va a quedar menos tau sobre tau se va, me queda Q0 por E a la menos 1. Si ustedes hacen menos 1 con la calculadora, fíjense, está acá, E a la menos 1 por Q0 queda 0,37 por Q0, ¿sí? Esto sería 0,37 por Q0. Ahora, si ustedes ponen para un tiempo t que valga 2 tau, 2 tau, ¿cómo me queda la carga? Q de t va a ser igual a Q0 por E a la menos 2 tau sobre tau. Fíjense que acá me queda el E a la menos 2. Q es igual a E a la menos 2 por Q0 y esto es igual a 0,135 por Q0. 0,135 por Q0. Entonces, fíjense, si yo tengo para un cierto tiempo t igual a tau, voy a tener un valor de carga. Para un cierto tiempo t igual a 2 tau, voy a tener otro valor de carga. Y si el tiempo tiende a infinito, la carga va a tender a cero, ¿sí? Por lo tanto, la gráfica de la carga va a ser como esta gráfica marrón que tengo acá. Lo mismo va a pasar si ustedes grafican la corriente en función del tiempo como tenemos acá. ¿Sí? Eso es para que vean cómo varía la carga y la corriente en función del tiempo. Entonces, fíjense, vamos a ver un problema. El problema me dice que yo tengo un capacitor de 4 microfaradios, que se carga a 24 volts. ¿Sí? Me dice luego se conecta una resistencia de 200 ohms. ¿Sí? Cuando me dice ese luego, es como que yo puedo hacer este circuito con una llave. Entonces me dice, primero, la carga inicial del capacitor. Inicialmente, el capacitor tiene 24 volts y 4 microfaradios. Yo sé que C es Q sobre B. Por lo tanto, Q inicial va a ser C por la tensión inicial. O sea que va a ser 4 microfaradios por 24 volts. Me da 96 microcoulomb. Después me dice, la corriente inicial que circula a través de la resistencia de 200 ohms. Entonces, ¿ahí qué decimos nosotros? Que en un cierto tiempo t igual a 0, yo cierro la llave en t igual a 0, en ese tiempo que yo cerré la llave, en ese tiempo, ¿qué tensión tiene esta resistencia que está acá? En ese tiempo, no un ratito después, en ese tiempo, ¿qué tensión tiene la resistencia? La misma que el capacitor. Claro, voy a tener 24 en ese tiempo t igual a 0. Entonces, la corriente que circula por la resistencia, la corriente inicial, va a ser la tensión inicial sobre la resistencia, que es 24 dividido 200. Eso da 0,12 amperes. Después me dice la constante de tiempo. Bueno, la constante de tiempo es fácil, porque ustedes saben que tau es R por C. 200 por 4 microfaradios le queda 0,8 milisegundos. Y la última les dice la carga que posee el capacitor después de 4 milisegundos. Nosotros sabemos que la carga en función del tiempo es igual a la carga inicial por E a la menos T sobre tau. Entonces, ese tiempo de 4 milisegundos, ¿qué dato es acá en esta ecuación? El tiempo. El tiempo. ¿Sí? Me está diciendo que esto vale 4 milisegundos. La carga inicial la calculé, vale 96 microcoulomb. El tiempo es 4 milisegundos y tau es 0,8. Por lo tanto, a 4 milisegundos, fíjense, la carga del capacitor es 0,647. Fíjense, chicos, desde que yo cerré el interruptor, que la carga era de 96 microcoulomb, a 4 por 10 a la menos 3, que son 4 milisegundos después de que yo cerré el interruptor, fíjense cuánto bajó la carga. ¿Vieron cómo se descarga rápido?
Sí, sí. Bueno. Vamos a ver entonces ahora la carga del capacitor. Es cortita la carga del capacitor. Fíjense. Bueno, acá está todo escrito acá, se los voy a leer directamente acá. La figura esta que tenemos acá muestra un circuito utilizado para cargar un capacitor inicialmente descargado, ¿sí? Vamos a hablar de esto ahora. El circuito típico para la carga de un capacitor es este que tenemos acá. Tenemos una FEM, una pila, tenemos una llave, tenemos una resistencia y tenemos un capacitor. Muy bien. Lo que yo les voy a decir ahora es importantísimo. Yo tengo un capacitor. Si está inicialmente descargado, ¿qué me está diciendo ese dato? Que ¿quién vale 0? Se lo estoy diciendo con la palabra. Inicialmente descargado, ¿quién vale 0? La carga. La carga, ¿sí? Entonces, yo voy a decir, inicialmente descargado, Q es igual a 0. Si Q es igual a 0, ustedes saben que C es Q sobre B. Por lo tanto, si Q vale 0, la diferencia de potencial en el capacitor B, que es Q sobre C, ¿a qué va a ser igual? A 0 sobre C, por lo tanto va a ser igual a 0. Y si la diferencia de potencial es igual a 0 en el capacitor ¿cómo que se va a comportar? ¿Como un cortocircuito o como un circuito abierto? Creo que nunca se ¿Cómo? lo... Si yo les digo que el capacitor tiene una tensión igual a 0, ¿cómo que se comporta el capacitor? ¿Como un cable o como un circuito abierto? Un circuito abierto. Como un cable, profe. Se comporta como un cable, Como nada. como Como un nada, cable, ¿sí? supongo. Entonces, fíjense, cuando la tensión es igual a 0, el capacitor se comporta como un cable. Hacemos de cuenta que no está, es un cable. Entonces, mi circuito, ¿qué me queda? La fuente y la resistencia, ¿sí? Esto que yo les dije acá es importantísimo, porque les va a servir un montón, ¿sí? Bueno, eso aparte, yo se los voy a repetir ahora en esta clase un montón de veces a esto, para que lo aprendan. Entonces, ahora fíjense. Entonces me dice ahora, el interruptor S se cierra en un instante t igual a 0. Entonces me dice que la carga comienza a fluir inmediatamente a través de la resistencia y se deposita en la placa positiva del capacitor. Entonces ahora me dice, si en un instante cualquiera t la carga del capacitor es Q, yo digo que para un tiempo t el capacitor tiene una carga Q, la corriente en el circuito va a ser I, y yo digo que, que la corriente va en el sentido positivo de las agujas del reloj. Fíjense que yo acá tengo la fuente me va a entregar una corriente, por lo tanto la corriente va a venir por acá, va a entrar a la resistencia por acá, va a salir por acá, va a entrar al capacitor por acá, va a salir por acá, ¿sí? Cuando la corriente pasa a través de la resistencia, recuerden que genera una caída de potencial BR. Entonces, si yo tengo este circuito y planteo la segunda ley de Kirchhoff, o la ley de Kirchhoff de tensión, supónganse que yo me paro acá y voy para arriba, ¿qué digo? Menos la FEM, más la tensión en la resistencia, que es I por R, más la tensión en el capacitor, que es Q sobre C, esto es BR, esto es la tensión en el capacitor, y eso es igual a 0 por la ley de Kirchhoff de tensión. Si nosotros analizamos esta ecuación, vemos que para un tiempo t igual a 0, la carga del capacitor es igual a 0. Entonces, como dijimos recién, si yo digo que en el tiempo t igual a 0, el capacitor está descargado, la tensión en el capacitor es igual a 0, por lo tanto el capacitor se comporta como un cable. Entonces, si yo les digo, ¿cuánto vale la corriente inicial en el circuito? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué tengo en el circuito ahora? Nada más. La FEM. La FEN y la resistencia. Por lo tanto, la corriente inicial de mi circuito va a ser la FEN sobre la resistencia, como dice acá. ¿Sí? Entonces ahora, ¿qué va a pasar con la carga del capacitor? Esto es inicialmente.
a medida que pase el tiempo, la carga del capacitor va a empezar a crecer. Yo estoy cargando ahora el capacitor, ¿sí? Entonces, yo digo que ahora la carga va a empezar a crecer, ¿sí? Ahora fíjense, la carga va a alcanzar el valor máximo, ¿sí? Cuando la corriente de mi circuito sea igual a 0, ¿sí? Entonces, la carga es máxima cuando la corriente de mi circuito sea igual a 0. ¿Por qué? Porque la carga va a empezar a aumentar, pero la corriente va a disminuir. Entonces, la carga va a ser máxima cuando la corriente sea 0. Y si ahora la corriente es igual a 0, ¿cuánto vale la caída de tensión en la resistencia? Nosotros sabemos que la tensión en la resistencia es I por R. Si la corriente vale 0, la tensión en la resistencia vale 0. Y si la tensión en la resistencia vale 0, ¿cómo qué se comporta la resistencia? ¿Como un cable o como un circuito abierto? No, también como cable. También como cable. Entonces, fíjense, si esto se comporta como un cable, fíjense, ahora ¿qué me queda a mí? Se los voy a dibujar acá. Si yo saco la resistencia que se comporta como un cable, a mí lo que me queda ahora es la fuente y el capacitor, ¿sí? Entonces, en este momento, la carga del capacitor, ¿a qué va a ser igual? Recuerden que C era igual que C es Q sobre B. Por lo tanto, si yo acá despejo Q, va a ser igual a C por B. Entonces la carga va a ser igual a C por, ¿y qué tensión voy a tener directamente en el capacitor? La misma de la FEM. La FEM, ¿sí? O sea que la carga final del capacitor va a ser igual a la capacidad por la FEM, ¿sí? Lo que dice acá. Bueno, en este caso, la corriente va a ser más la variación de la carga en función del tiempo. ¿Por qué más? Porque la carga no disminuye. ¿Sí? Nosotros antes le habíamos puesto un menos porque la carga disminuía. Ahora la corriente va a ser más la variación de la carga en función del tiempo porque la carga no disminuye. ¿Sí? Bueno, entonces fíjense, nosotros tenemos esta ecuación que tenemos acá. ¿Sí? Yo no quiero la variación de la carga, lo que yo quiero es la carga en función del tiempo. ¿Sí? Bueno, para obtener la carga en función del tiempo, hay que hacer varios pasos matemáticos, hay que hacer sustitución, ¿sí? No quiero perder el tiempo con eso. Entonces yo les voy a poner que la carga en función del tiempo es igual a esta que tenemos acá, ¿sí? O sea que la fórmula que nosotros vamos a usar para la carga es esta, que me dice que la carga en función del tiempo es igual a la carga final por 1 menos E a la menos T sobre tau. ¿Sí? Después, si derivamos la carga en función del tiempo, en función de la corriente, me queda esto, y esta va a ser la corriente en función del tiempo, ¿sí? O sea que fíjense, nosotros en la carga del capacitor vamos a trabajar con esta fórmula y con esta formulita que tenemos acá. Después, si graficamos la carga en función del tiempo, fíjense que ahora la carga inicial vale 0 y la carga va a empezar a aumentar, ¿sí? Y si vemos la corriente es igual a la corriente inicial por E a la menos T sobre tau. Por lo tanto, la corriente va a tener una corriente inicial y la corriente también después va a tender a 0. Si entendieron esto, vamos a hacer dos ejemplos y después pasamos a la práctica. Van a ver que con los ejemplos es fácil. ¿Venimos bien hasta acá? Sí, venimos bien. Sí, sí. Bueno, Sí, sí. entonces, fíjense ahora, entonces, ¿sí? Yo voy a escribir, acá voy a escribir la formulita que vamos a usar. Yo voy a decir que QF es igual a Q0 por 1 menos E a la menos T sobre tau. ¿Sí? Esta es la fórmula de la carga. Esta es la carga, perdón, esto es así, acá me equivoqué. Esto es QF y esto es la carga en función del tiempo. Esperen que borro.
Vieron que yo les digo, no hay que estudiar nada de memoria, por eso yo tampoco me las acuerdo de memoria. A ver, acá, yo tengo que la carga en función del tiempo es igual a QF por 1 menos E a la menos T sobre tau. Bien. Entonces, fíjense, vamos a ver el ejercicio, van a ver qué fácil. Me dice, una batería de 6 volts y resistencia interna despreciable se utiliza para cargar un capacitor de 2 microfaradios a través de una resistencia de 100 ohm. Entonces me está diciendo que tengo una FEM de 6 volts, vamos a poner una llave, un capacitor de 2 microfaradios y una resistencia de 100 ohm. Entonces me dice, el problema me dice hallar la corriente inicial, ¿sí? Entonces, yo tengo el interruptor. En un tiempo t igual a 0 lo cierro. ¿Qué dijimos nosotros? Que inicialmente, ¿cómo está el capacitor? Descargado. Descargado, ¿sí? Entonces, inicialmente, la carga es igual a 0. Si la carga es igual a 0, dijimos que la tensión era igual a 0. Y si la tensión era igual a 0, inicialmente el capacitor se comporta como un cable. Entonces, ¿qué corriente va a tener mi circuito inicialmente? ¿Qué me queda? La fuente y 100 ohm, nada más. Entonces, ¿qué corriente inicial va a tener? 0,06. Claro, va a ser la corriente inicial, va a ser la fuente dividido la resistencia, 0,06. ¿Sí? Después, ¿qué me dice? La carga final del capacitor. La carga final, ¿qué dijimos nosotros que cuándo se daba la carga final? La carga final, vamos a poner así, la carga final se da cuando la corriente es igual a 0. Cuando la corriente es igual a 0, la tensión en la resistencia es igual a 0. Entonces, ahora, en la que se cortocircuita es la resistencia. Entonces, ¿qué digo yo? Como hicimos antes, el capacitor tiene la misma tensión que la fuente. Por lo tanto, la carga final va a ser la capacidad por la FEM, que va a ser igual a 2 microfaradios por 6 sería 12 microcoulomb. ¿Se entendió eso, chicos? Sí. Bueno, entonces fíjense ahora, me dice, calcular el tiempo necesario para obtener un 90% de la carga final. Nosotros sabemos que esta fórmula, que es la que usamos nosotros, nuestra fórmula de cabecera, que me dice que la carga en función del tiempo es igual a la carga final por 1 menos E a la menos T sobre tau. Me dice calcular el tiempo, este tiempo, para que esta carga sea un 90% de la carga final. Entonces, ¿qué dato me está dando? El dato que me está dando es que esta carga en función del tiempo es un 90% de la carga final. Y un 90%, ¿qué es? Es 0,9 veces la carga final. Entonces, en lugar de poner Q sobre T, ¿qué voy a poner? 0,9 de carga final. Entonces me va a quedar 0,9 de carga final es igual a la carga final por 1 menos E a la menos T sobre tau. ¿Sí? Donde tau es R por C. Fíjense que carga final con carga final se va. Y yo si paso el menos E a la menos T sobre tau al otro lado sumando y el 0,9 restando al 1, esto que me queda acá es 1 menos 0,9. Pero como yo quiero el tiempo, ¿qué tengo que hacer acá? Tengo que aplicar logaritmo natural de este lado, logaritmo natural de este lado, logaritmo con la S va, me queda menos T sobre R por C igual al logaritmo natural de 0,1. Por lo tanto, el tiempo es menos R por C por logaritmo natural de 0,1. ¿Fui muy rápido? Me parece que sí. No, creo que no. Fue un despeje, ¿sí? Por eso me volé un poco. Pero a ver, dígame, yo no tengo problema. Bueno. A ver. Después fíjense esto es interesante. Me dice, calcular la carga cuando la corriente es la mitad de la corriente inicial. ¿Sí? A ver,
Vamos a borrar un poquito. Esto está todo grabado, que después lo ven tranquilo después. Fíjense, yo tengo mi circuito, tengo la FEM de 6 volt, la llave la vamos a sacar, tengo el capacitor de 2 microfaradios, tengo la resistencia, nosotros dijimos que la corriente iba para arriba, pasaba por el capacitor, pasaba por la resistencia, y nosotros habíamos escrito que si yo me paraba acá y iba para arriba tenía -6, que era la FEM, más la tensión en el capacitor, más la tensión en la resistencia, y eso era igual a 0, ¿sí? Entonces esto me queda -6 más, para un cierto tiempo t, yo digo que la tensión del capacitor es la carga sobre C, más I por R, ¿sí? ¿Qué me dice acá? Calcular la carga cuando la corriente es la mitad de la corriente inicial. Entonces, ¿qué me está diciendo? Calcular la carga esta cuando esta corriente es la corriente inicial sobre 2. La corriente inicial es 0,06. Por lo tanto, esto va a ser 0,06 dividido 2, que es igual a 0,03. ¿Sí? Entonces, fíjense, si yo acá tengo -6, acá tengo menos 0,03 por R, de esta ecuación despejo la capacidad. ¿Sí? Acá está la misma ecuación y despejan la carga, perdón. Les va a quedar que la carga es 6 microcoulomb. ¿Se entendió, chicos? Sí. Bueno. A ver, vamos a hacer un problemita más. Cortamos un segundo, así me voy a buscar algo para tomar. Les tomo asistencia y después empezamos con la práctica. Vamos a ver el ejemplo 10. Fíjense, el ejemplo 10 está muy bueno, tiene algo muy interesante. Me dice, el capacitor del circuito de la figura esta que está acá, está inicialmente descargado. ¿Sí? Entonces me está diciendo que inicialmente la carga de este capacitor que está acá es igual a 0. Entonces me dice, calcular la corriente a través de la resistencia de 4 ohm y 8 ohm, inicialmente después de que el interruptor se haya cerrado, ¿sí? Entonces fíjense, yo cierro el interruptor. En el momento que yo cierro el interruptor, en ese momento, ¿cómo está el capacitor cuando yo cierro acá el circuito? En ese momento, Sí, no tiene carga. no tiene carga, ¿sí? Estaba descargado, yo cierro, no tiene carga, ¿sí? O sea que la carga vale 0. Bien. Entonces, me pide calcular la corriente que circula por esta resistencia, llamémosla I1 si quieren, y la corriente que circula por esta resistencia, llamémosla I2. Si la carga del capacitor es 0, ¿qué dijimos nosotros? Que la tensión del capacitor acá iba a ser igual 0. a 0. Si la tensión del capacitor es igual a 0, dijimos que el capacitor como que se comportaba Un cable. como un cable. ¿Sí? Entonces fíjense, si yo tengo un cable en paralelo con la resistencia, ¿qué le va a pasar a la resistencia? O fíjense de otra forma. Supónganse que, Potencial 0 también. claro, va a tener potencial 0 también. ¿Sí? Y si tiene potencial 0 también, se va a comportar como un cable esta resistencia. Entonces, yo ahora ya puedo decir que la corriente en la resistencia de 8 ohm es igual a 0. Y si me preguntan por qué es igual a 0, y porque el potencial, como dijo ella, en la resistencia es 0. Y yo sé que I es igual a B sobre R. Entonces, si el potencial es igual a 0 sobre R, 0 sobre R es 0. Como el potencial es 0, la corriente es igual a 0. ¿Sí? Entonces, ¿cómo me queda a mí el circuito ahora? Y a mí el circuito ahora me queda la fuente de 12 y la resistencia de 4. Me queda esto a mí. Entonces yo voy a decir, ¿cuánto vale la corriente en la resistencia de 4? ¿Y ustedes qué me van a decir?
Y la que calculamos con la FEM menos la Eh, resistencia. La FEM sobre la... La FEN sobre la resistencia, ¿sí? Fíjate que tenés Claro, 12 claro. y 4, va a ser 12 dividido 4, que va a ser igual a 3 amperes. ¿Sí? Ahora fíjense. Después me dice, primero me dice calcular la corriente en las dos resistencias inmediatamente después de que cerré el interruptor. Y ahora me dice calcular las corrientes un largo tiempo después de que el interruptor se haya cerrado. ¿Sí? Entonces, si yo ahora digo un largo tiempo después, ¿qué pasa con la carga del capacitor? Un largo tiempo después, ¿qué pasa con la carga, con el capacitor? Estaba descargado, Fue cargando. se fue cargando, ¿sí? Yo puedo decir que se cargó todo un largo tiempo después. Uy. Y se lío. Ahí vamos acá. Entonces yo digo que un largo tiempo después, el capacitor... Podemos decir que es máxima la carga. Y Claro, que por eso no claro. hay, y no hay Entonces, corriente ahí. exactamente. ¿A dónde no tengo corriente? En el capacitor. Excelente, eso es lo que yo quería llegar. Yo digo que en un tiempo, en un largo tiempo, este capacitor va a tener la carga final, y si tiene la carga final, por acá no tengo corriente. La corriente por ahí es igual a 0. Entonces, si la corriente por ahí es igual a 0, mi circuito va a ser este. Voy a tener acá 4 ohm, y acá voy a tener 8 ohm, y acá voy a tener 12 volt. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago para calcular la corriente en el circuito? Chicos, espérenme que me están tocando timbre, que estoy solo en casa. Un segundo. Díganme cómo calcular la corriente, ahora vengo. Vino mi nene de la exhibición de natación. Bueno, entonces, fíjense ahora, yo tengo que calcular la corriente por la resistencia de 4 y la de 8. ¿Cómo están las resistencias de 4 y 8? ¿En serio o en paralelo? No, en serio. O En sea, serie, como antes. ¿sí? Entonces podríamos decir que están en serie, la sumo, me va a quedar 12, la fuente de 12, o quiero hacer rápido y hago más lío. El circuito me va a quedar así. Una resistencia que es 4 más 8, que es igual a 12. Tengo la fuente de 12, por lo tanto la corriente va a ser 12 sobre 12, va a ser igual a 1 ampere. ¿Sí? Entonces, como las resistencias están en serie, yo voy a decir que la corriente por la resistencia de 4 ohm va a ser igual a la corriente por la resistencia de 8 ohm y va a ser igual a 1 ampere. ¿Se entendió eso? Sí. Bueno, ahora viene lo más importante y a donde me tienen que escuchar bien. Fíjense, el capacitor se cargó. ¿Sí? El capacitor se cargó. Buenísimo. No tengo corriente por acá. No tengo corriente. La corriente por acá es igual a 0. Pero el capacitor va a tener una diferencia de potencial. La diferencia de potencial que tenga este capacitor va a ser igual a la diferencia de potencial que tengo ¿a dónde? Entre B y E, ¿o no? Entre B y E, ¿sí? Que es la tensión en la resistencia de 8 ohm. Entonces yo puedo decir que la tensión en la resistencia de 8 ohm va a ser igual a la tensión final del capacitor. ¿Y cómo puedo calcular la tensión en la resistencia de 8 ohm? Por ley de Ohm. Yo sé Claro. que
I es igual a B sobre R, por lo tanto B es igual a I por R. Entonces la tensión en la de 8 ohm va a ser igual a I por R. Y la corriente es la de 1 amper que calculamos recién, porque es la corriente que pasa por la resistencia de 8. Por 8 ohm me va a quedar que la tensión en la resistencia, que es la misma que en el capacitor, es de 8 volt. Entonces, si ahora yo sé que este capacitor tiene 8 volt y tiene una capacidad de 6 microfaradios, ¿cuánto vale la carga final en ese capacitor? Siempre recuerden que C es Q sobre B, por lo tanto la carga final va a ser C por B. Bueno, ¿cuánto vale C y cuánto vale B? B vale 8, C vale 6. Claro, 6 microfaradios por 8 volt, 48 microcoulomb. ¿Sí? Este es un problemita que se podría tomar tranquilamente en el parcial. ¿Sí? Repásenlo, después me consultan, saben que podemos hacer un Zoom mañana, pasado. ¿Sí? No tengo ningún problema. Bueno, chicos, cortamos 5 minutitos, yo dejo de grabar